bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y que es cómo entrenarnos. Todos queremos hacer ejercicio, todos queremos tener buena condición física, sobre todo después de haber estado enfermos con COVID, por ejemplo. Todo este tiempo que tardamos en recuperarnos, cómo podemos hacerlo para regresar a nuestra condición física original, poder participar en juntas deportivas, etcétera. Así que hoy vamos a platicar justamente con el especialista en medicina del deporte, el doctor Antonio Martínez Salé, que nos va a platicar de todos los pasos que debemos de seguir para comenzar un entrenamiento sin lastimarnos, sin cansarnos, sin enfermarnos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Bueno, platíquenos por dónde podemos empezar. Una persona que realmente se considera sedentaria, que tiene tal vez un poquito de sobrepeso, que no tiene una buena condición física y que quiere empezar a hacer ejercicio, primero por salud y porque se inscribió, digamos, ahora, por ejemplo, en esta región, el 9 de octubre, es un triatlón en el lado de San Diego. Entonces, bueno, pues eso motiva a muchos a empezar a hacer ejercicio, a entrenar para poder participar en esa junta, no en todos los casos como competencia, sino simple y sencillamente para pues motivarse para hacer actividad física, para hacer ejercicio, para estar más sanos. Platíquenos cómo podemos empezar. Sí, claro, doctora. Pues mire, lo básico y lo más importante es tener en cuenta el equipo de trabajo del que te vas a rodear. Para hacer ejercicio de manera segura, sí es bien importante tener una evaluación médica que nos va a permitir evitar lesiones, mejorar el rendimiento físico, ver de qué punto vamos a empezar, porque es difícil, nosotros como médicos lo sabemos, no podemos prescribir un medicamento si no revisamos antes a nuestro paciente. En el caso del ejercicio, primero hay que hacer una evaluación inicial para ver de dónde vamos a partir. Tienen muchas cosas que ver aquí. La historia deportiva del paciente, si es alguien que ya ha hecho ejercicio, si es una persona que nunca lo ha hecho, si es una persona que se dedica a hacer pesas, a hacer halterofilia, algún ejercicio anaeróbico y en esta ocasión quiere empezar a adentrarse en los ejercicios aeróbicos, o si es una persona que habitualmente hace ejercicio aeróbico y le falta ese entrenamiento de fuerza que también aquí es importante, ¿no? Entonces lo primero siempre va a ser hacer una evaluación. Tanto en la parte médica, en la parte funcional, la parte nutricional, que muchas veces la dejamos de lado y la olvidamos, que nos va a ayudar con los alimentos, con la hidratación, que son importantes en el pre, durante y posterior a la competencia. Entonces, lo básico y lo más importante sí es tener una evaluación, incluyendo también un electrocardiograma, para que veamos cómo está funcionando el corazón y si es posible incluso un electrocardiograma, un ecocardiograma, para ver tal cual la función del corazón. Algo que menciona usted que es sumamente importante y que muchas veces no le damos el peso que requiere es el tema de la hidratación. Hoy en día ya se cuenta con dispositivos como el W1 que permiten evaluar la hidratación de una persona. Permiten saber exactamente si necesita ingerir más líquidos o no. Porque cuando uno está deshidratado, uno se siente cansado, uno no tiene el mismo rendimiento, uno llega a tener incluso antojos por alimentos dulces, por alimentos grasosos y además uno se siente desganado verdaderamente. Entonces es muy importante conocer nuestro nivel adecuado de hidratación y beber suficientes líquidos y no nada más agua, sino también los electrolitos. Platíquenos un poquito, doctor, de este balance de líquidos y electrolitos que nosotros necesitamos para estar adecuadamente hidratados. Sí, exactamente, doctora. No es nada más tomar agua o tomar cualquier líquido. Debemos de saber cuál es el que debemos de ingerir y en qué momento. De manera general y para que la población que nos ve, que está empezando y que quiere tener una idea de cómo saber si está bien hidratado, cuánta agua, qué cantidad de líquido necesita consumir en un día, es muy sencillo. Muy general, su peso lo multiplicamos por 3. Es decir, si yo peso 70 kilos, vamos a multiplicar 7 por 3, 21, entonces yo tendría que consumir 2 litros, 100 mililitros de agua al día, de manera general. Aquí ya hay que acercarse con un especialista para que nos diga qué es lo más recomendable consumir antes, durante y después del ejercicio. Cuando ya tenemos esa idea, lo más importante es antes del ejercicio consumir bebidas que tengan una alta cantidad de carbohidratos, porque es el nutriente principal que se va a utilizar durante el ejercicio.
Durante el ejercicio es importante que tomemos de bebidas que les llamamos isotónicas, o sea, que son muy parecidas a la concentración osmótica de los líquidos que tenemos en la sangre, y después del ejercicio es importante que repongamos lo que se gastó. Ya hay marcas comerciales que manejan ese tipo de bebidas y las podemos encontrar en muchos lugares, ¿no? Pero sí es importante saber cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo puede saber una persona si ya está bien hidratada antes de empezar a hacer ejercicio de manera general y clínica cuando la persona ya tiene ganas de orinar? ¿Por qué? Porque ya el cuerpo va a desechar lo que no va a necesitar. Claro, si yo no me hidrato y antes del ejercicio me tomo 2 litros de agua en una hora, claro que no me va a ayudar. Tiene que ser pausado. Un tip que les puedo dar es 2 horas antes de empezar el ejercicio, tomar cada 15-20 minutos un vaso de agua, un vaso de líquido para ir hidratando al cuerpo de manera pausada, una manera que nos va a permitir hidratarlo sin que llenemos el estómago y sin que se sientan muy pesados. En el momento que se complete la hidratación, el paciente ya va a tener ganas de ir a hacer del baño, la orina no va a estar muy concentrada y se va a sentir en perfectas condiciones para empezar a hacer la actividad física. Sí, de hecho vamos a dedicar un programa completo a la hidratación, especialmente cuando estamos haciendo ejercicio, y cómo podemos nosotros usar este tipo de artefactos que nos van a ayudar a tener una buena hidratación y tener el mejor desempeño, porque otro punto muy importante es la oxigenación y por supuesto la frecuencia cardíaca que nosotros estamos manejando. Entonces todos esos factores son muy importantes y hoy en día hay muchísimos productos en el mercado que están diseñados para tener un mejor rendimiento para los deportistas. Pero en otro programa vamos a dedicar un espacio principal justamente para ahondar en eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otros tipos de temas que tenemos que considerar cuando estamos entrenando por primera vez para un triatlón. Una pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Visita Médica. Estamos hablando de cómo podemos entrenar para un triatlón, para no lastimarnos, para no enfermarnos, para no cansarnos y no pasarla mal, sino realmente lograr el objetivo de pues tener actividad física, estar saludables, sentirnos bien y además divertirnos. Doctor, platíquenos por favor, ¿cómo podemos empezar a entrenar para un triatlón, para una persona que ha sido sedentaria y que nunca ha tenido esa experiencia? Claro, bueno, pues posteriormente a tener una evaluación es importante acercarse con gente que ya tenga experiencia entrenando deportistas y tal cual comentarle, a ver, yo soy principiante, quiero hacerlo y bueno, esa persona nos irá guiando de la mano para saber cuáles son los ejercicios indicados para él, dependiendo cómo se vaya sintiendo, ¿no? Es importante algo que menciona, doctora, ¿qué objetivo tenemos? Cuando se hace un triatlón, hay 3 objetivos principales. El primero, sobre todo en principiantes, que sea terminarlo. Independientemente del tiempo que se haga, independientemente de que si me paro o no me paro, el primero que sea terminarlo, para que lo disfrute, para que se anime, para que le tome el gusto. Ya después el segundo objetivo podrá ser mejorar los tiempos. Ok, si en el segundo hice, no sé, 2 horas y media, ahora quiero hacer 2 horas 20 o 2 horas 25. Y así sucesivamente. Y el último, sobre todo para personas que se dedican, pues que es el objetivo de ganarlo, porque ahí sí seguramente no la pasarán muy bien pensando en que tengo que, pero bueno, de manera general hay que plantearse esos objetivos, ¿no? Se recomiendan, al final de cuentas el triatlón es una disciplina en la que se involucran 3 deportes, la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Se recomienda que se den a la semana 2 sesiones o 2 estímulos de cada uno de ellos. O sea, 2 días que se entrene corriendo, 2 días que se entrene nadando, 2 días que se entrene en la bicicleta. Pero además hay que meter por lo menos 2 sesiones de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza es la base de cualquier ejercicio. Del que sea, el deporte que sea, siempre hay que trabajar fuerza. Entonces, dependerá de los tiempos de cada persona cómo se pueden adaptar. Habrá días que se tenga que hacer dobles sesiones y habrá días en los que no se pueda, para que también tenga un día de descanso el deportista.
que el descanso es igual de importante que la nutrición, que la hidratación y que el entrenamiento. Al final es parte del mismo entrenamiento. Entonces hay que adaptarlo para cada quien. Si me dicen, no, pues es que yo tengo hijos y yo trabajo y yo hago y yo no me da tiempo de hacer dobles sesiones. Entonces habrá que adaptar sesiones de calidad que sean en las horas pertinentes o en la hora que el deportista pueda, pero que sean sesiones buenas, que le garanticen que pueda correr el triatlón de una manera, como dice, que la disfrute. Claro, y sobre todo además que no se lastime en el entrenamiento porque entonces no lo va a poder hacer. Exactamente, no siempre más es mejor. Hay veces que haciendo menos ganamos más. Tenemos que tener un entrenamiento no siempre fuerte, 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 fuerte. Habrá días más fuertes y habrá días de recuperación, que justamente son para evitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Alguna lesión, alguna sobrecarga muscular, o simplemente que al día siguiente de que tuvo un entrenamiento duro se sienta muy cansado y entonces el entrenamiento que le toca ya no le da para hacerlo. Entonces hay que tener esas sesiones bien dosificadas, ¿no? A veces el gimnasio no quiere decir ir a hacer fuerza y matarme. Podemos en el entrenamiento de triatlón hacer un entrenamiento duro de bicicleta, de natación o de carrera y el gimnasio tomarlo como algo recuperativo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de otro punto sumamente importante. ¿Qué es lo que tenemos que comer cuando estamos entrenando para un triatlón? Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en mi cita médica y justamente ahorita fuera del aire estábamos platicando con el doctor Antonio Martínez Ale acerca de la importancia de tener un chequeo médico, tener una consulta con un médico especialista en medicina del deporte, sobre todo cuando se tuvo COVID y se está empezando a entrenar nuevamente para una justa deportiva, ¿no? Porque sí hay daños que se quedan en el corazón y es bien importante hacerle a la persona un electrocardiograma para determinar su condición cardíaca y poder ver hasta dónde puede forzar ese corazón después de COVID, ¿no, doctor? Sí, es correcto, doctora. Hemos visto con muchos pacientes que han tenido COVID que posterior a ello presentan un cuadro de pericarditis o incluso alguna miocarditis para la que hay que dar tratamiento y obviamente ir teniendo cuidado en el retorno al ejercicio, cuidar la presión arterial, cuidar la sintomatología, porque hemos tenido algunos que de plano cuando se aumenta la intensidad del ejercicio nos dicen, nos refieren a un dolor opresivo en el pecho y la presión arterial se sube. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Se puede dar tratamiento, pero sí es importante tenerlos bien monitorizados para saber hasta dónde pueden hacer. Al final el ejercicio nos va a ayudar siempre a mejorar el rendimiento, a estar saludables, etcétera, pero que sea en un rango seguro. Si nosotros hacemos ejercicio de nada a full y le metemos a todo, seguramente alguna complicación habrá. Otra cosa que hemos visto después de COVID es que los desgarres musculares también se han disparado. Nos ha pasado que muchos pacientes que hemos tenido con COVID posteriormente presentan algún desgarre muscular que hemos detectado a tiempo y no pasan de una lesión leve, pero que al final retrasan un poco el retorno al entrenamiento. Entonces sí es bien importante después de COVID tener un chequeo general. Y algo bien útil, por ejemplo, cuando estamos hablando justamente de estos nuevos productos que están saliendo, el W1, por ejemplo, hace un electrocardiograma y uno tiene una suscripción con el grupo Máximo Personal Health que se encarga de revisar el estado de salud de la persona y esa señal se envía a ese grupo y entonces a uno le dicen, ojo, tu electrocardiograma tiene un problema, tienes que ir a visitar a un cardiólogo, ¿no? Entonces, esto es bien importante también porque pues uno ya sabe que su corazón está en condiciones adecuadas para someterse a una justa deportiva cuando pues todo funciona adecuadamente. Platíquenos, doctor, ¿qué es lo que debemos de comer? ¿Cómo debemos de alimentarnos para tener un buen rendimiento en un triatlón? ¿En qué consiste la dieta previa al triatlón? ¿Cómo debemos alimentarnos durante los entrenamientos? ¿Y qué está recomendado un día antes y el día de la justa deportiva? Claro, bueno, es importante empezar de la dieta ya desde tiempo antes de que se empiece de que vaya a ser la competencia, no unos días antes o unas semanas antes, por lo menos 2 a 3 meses antes, ya tener un control o una dieta a la que nos estemos apegando, porque si no va a ser complicado adaptarse o se queda uno con hambre o se llena de más y en la competencia
es frecuente que se sientan demasiado cargados, que se sientan pesados, incluso que lleguen a vomitar por no sentirse bien del estómago, ¿no? Entonces es importante meses antes, por lo menos 2, ya tener un seguimiento con una dieta balanceada en la que sean 60% carbohidratos, 15-20% proteínas y lo demás lípidos, dependiendo de las necesidades de cada persona. Quien esté pasado de peso habrá que modificarle a los carbohidratos, quien necesite ganar músculo habrá que modificarle a las proteínas, o sea, no son reglas, pero es de manera general como se puede manejar. Previo al día de la competencia, hay varios planes que se pueden seguir. Uno de ellos es la carga de carbohidratos 24 horas previas. ¿Esto en qué consiste? Que va de la mano con el entrenamiento. Por eso es importante considerar a un nutriólogo que esté relacionado con el deporte, ¿no? Una semana antes, la carga de entrenamiento tiene que ir a la baja. ¿Por qué? Para que el deportista no llegue fatigado. Y a la vez que la carga de entrenamiento va a la baja, la ingesta de carbohidratos tiene que ir a la alza para ir llenando los depósitos de glucógeno y que es el principal nutriente que se va a utilizar durante el ejercicio y entonces llegar al día de la competencia en óptimas condiciones. Descansado, entre comillas, porque la carga de entrenamiento fue baja y con toda la gasolina que vamos a tener del alimento a tope para que la competencia tenga un buen resultado. Hay algunas que son de una semana, hay planes que son de 3 días y hay planes que son de la noche previa. ¿Qué no se recomienda? Tener alimentos muy grasosos, muy condimentados o que puedan alterar la función intestinal previo a la competencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos sobre este punto, porque cuando hablamos de carbohidratos es bien importante especificar qué tipo de carbohidratos. No se trata de comernos un pastel. Hay que buscar aquellos carbohidratos que tengan ciertas características que son los más adecuados para nuestro organismo. Vamos a hacer una pausa, continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando del entrenamiento para un triatlón. Ya hace unos momentos el doctor Antonio Martínez Salé, especialista en medicina del deporte, nos hablaba de la importancia de consumir carbohidratos antes de un triatlón, sobre todo en la semana previa, elevar nuestra carga de carbohidratos. ¿Pero qué tipos de carbohidratos debemos consumir, doctor? Carbohidratos básicamente simples y se dividen en alto índice glucémico, bajo índice glucémico. Los de alto índice glucémico son carbohidratos que nosotros consumimos y de inmediato la glucosa se nos va para arriba. Nos van a funcionar cuando hacemos entrenamientos explosivos, cuando hacemos entrenamientos de fuerza, cuando hacemos entrenamientos muy pegados a la hora de la comida. ¿Por qué? Porque después nos va a dar hambre y probablemente después nos dé sueño. Entonces, esos se pueden consumir durante los entrenamientos. Cuando ya estamos preparándonos para la competencia, que sean carbohidratos de mediano índice glucémico o de bajo índice glucémico, que son carbohidratos que van a elevar de manera gradual nuestra concentración de glucosa en un periodo más largo, y entonces es un periodo en el que nosotros vamos a poder, nos va a durar más pues la gasolina o el combustible que tenemos que vamos a utilizar durante el ejercicio. Eso depende mucho de qué alimentos se consuman. Se pueden encontrar en frutas principalmente, pero varía demasiado, ¿no? Un mango, por ejemplo, es un índice glucémico muy alto. Entonces, si vamos a comer, tenemos poco tiempo, lo que sea, y entrenamos luego, puede ser una buena idea. Un mango, y entonces al entrenamiento que hoy nos toca de fuerza o algo explosivo o algo así, funciona. Pero si queremos que nos dure más, sería otro, no es esa la mejor opción. Tendríamos que buscar otro tipo de fruta, ¿no? El pan también nos puede funcionar, ¿no? Un sándwich que se consume en las competencias o previo a las competencias. Un sándwich con mermelada, con alguna crema de cacahuate o alguna de estas, de estos productos que tenemos en el mercado que nos ayudan a mantener la glucosa, puede ser una buena opción. Sí, un ejemplo además de una misma fruta, por ejemplo, que puede elevar muy rápido la glucosa, es si nos tomamos un jugo de naranja, por ejemplo, pues va a tener un índice glucémico mucho más alto que si nos comemos la misma naranja en gajos, que tiene fibra y que va a hacer que la glucosa se absorba de manera más lenta, ¿no? Pero tal vez los cereales integrales, doctor, la avena, este tipo de cereales integrales que podríamos incluir en nuestra dieta la semana previa a la justa deportiva. Sí, por supuesto, incluyendo pastas, ¿no? Aunque las pastas también son una muy buena opción cuando queremos hacer una carga de carbohidratos. Y también la combinación de los alimentos.
Cuando nosotros consumimos un carbohidrato junto con alguna proteína, esto va a retrasar la absorción, entonces nos va a durar más tiempo la energía en el cuerpo que si consumimos el carbohidrato simple. Exactamente, hay que incluir la avena, hay que incluir algunas semillas y cereales, o sea, todo ese tipo de alimentos hay que incluirlos en la dieta, pero hay que saber combinarlos. Entonces, por eso es bien importante tener la asesoría de una persona que esté muy relacionada al deporte para que nos pueda decir exactamente qué es lo que podemos consumir. Es común que durante las competencias se consuman geles, se consuman gomitas, se consuman barritas, que son al final de cuentas carbohidratos que nos van a ayudar durante el ejercicio, pero como les mencioné hace un rato, es importante probarlas desde antes, porque son a veces muy espesas, demasiado dulces y a mucha gente le pueden caer pesadas. Y entonces no es infrecuente que alguien que el primer día que las consumes durante la competencia, al ratito se tiene que parar de la bicicleta a volver el estómago porque se sintió mal. Entonces sí son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Incluso la hidratación desde un principio, desde un día antes, durante el nado, que es infrecuente y es incómodo, por supuesto, que hidratarse, pero es importante hacerlo. Sí, realmente es algo bien importante. Una regla de oro es no estrenar nada el día de la competencia, todo haberlo probado. Gracias, doctor Martínez Salé, gracias a todo el equipo y por supuesto muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.